Seguimos en la tertulia de este viernes 12 de junio de 2020. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Susana Mangana, Juan Grompone y Alejandro Aval. Salimos de nuestro país, vamos a mirar hechos que en estos días han estado conmoviendo a buena parte del mundo. La ola de protestas en Estados Unidos debido a la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía instaló en ese país una discusión sobre el problema del racismo. Aunque el tema quedó fuertemente marcado en la agenda, el presidente Donald Trump se ha mantenido discreto respecto al sentimiento de indignación y los reclamos de reformas que dominan las manifestaciones. En cambio, ha hecho hincapié en la necesidad de dominar la calle con una fuerza policial más fuerte. Ayer, durante un viaje a Dallas, Texas, mencionó, sin entrar en detalles, un decreto que está en preparación para alentar a la policía a ser lo más profesional posible, según dijo. Siempre hay manzanas podridas donde quiera que uno vaya y puedo decirles que no hay muchas en la policía, señalaba Trump. I was listening today and a friend of mine was on, very important person, said some of the best people he's ever met are policemen, law enforcement people, and they're taking care of people that in many cases they never even met before. En Washington, D.C. resuena hace días la posibilidad de que Trump pronuncie un discurso solemne para abordar la cuestión de la discriminación racial, pero hasta ahora no ha habido nada de confirmación. De todos modos, las protestas parecen estar provocando algunos cambios. Los demócratas en el Congreso propusieron el lunes un paquete de reformas a nivel nacional que busca poner fin a la brutalidad policial, responsabilizar a la policía y mejorar la transparencia en la actuación policial. Otros cambios ocurrieron en el plano simbólico. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, exigió que se retiren del Capitolio 11 estatuas de confederados que se oponían al fin de la esclavitud. Susana, vamos contigo en el comienzo. ¿O no? Sí, perdón. Sí, vamos conmigo. Me interesaba mucho, Emiliano, hablar de este tema porque creo que hay que comprender bien. Cuando uno mira esas imágenes y una vez más las televisiones también y las cámaras testigos siempre nos muestran aquello que quieren mostrar, es decir, a los saqueadores, aquellos que son parásitos de estas protestas y que hubieran estado ahí con cualquier otro lema de la protesta que han sido mayoritariamente pacíficas, recordemos, y que el número de episodios violentos ha ido descendiendo a medida que pasaban ya los días, las semanas, pero a mí me interesaba poner el acento en la brutalidad policial. Lo que están reclamando hoy los ciudadanos norteamericanos, tanto sean de color, descendientes de africanos, esclavos, que muchos lo recuerdan, que llegaron allí para mejorar, para enriquecer la economía de los blancos, como también otros que no son afrodescendientes, incluso latinos, que también marchan junto a ellos, o personas caucásicas, lo que están reclamando es el fin de la brutalidad policial y, sobre todo, que tanto dinero que se vuelca a la policía, a las fuerzas de seguridad en Estados Unidos, en momentos también en el que se ve azotado por el coronavirus, 44 millones, mínimo 44 millones de personas han perdido su trabajo. El paro aumentó en los últimos meses del 3% al 14% y, por tanto, hablan de dos pandemias, la pandemia de los ricos y la pandemia de los pobres, de los otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que están reclamando los manifestantes pacíficos y no quiero que nos quedemos en Uruguay con la imagen de los saqueadores que desluce y que de alguna manera incluso es contraproducente para los intereses de estas manifestaciones que no dejan de volver a poner el foco en algo que sabemos que ocurre en el siglo XXI en Estados Unidos, que es el microrracismo latente todavía a nivel institucional y que es lo que están rechazando fuertemente las comunidades afro en los distintos estados con distintos grados de vehemencia, pero evidentemente hay otras personas que no son afro que también se están solidarizando con la comunidad negra en Estados Unidos. Gonzalo, tú también. Arrancamos en segundo lugar contigo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que apreciar primero que esto es un fenómeno impresionante, realmente impresionante. Se han dado protestas masivas en más de 50 estados
en los Estados Unidos, en casi 150 ciudades en todo el país. Pero no solo ahí, también se dieron en Londres, se dieron en París y en muchos otros lugares del mundo. Porque en el fondo, y a pesar de lo que uno critica a Estados Unidos por muchos de los errores que los ha cometido, en Estados Unidos existe la posibilidad de sacar a flote estos temas. El tema es de violencia policial, como dice Susana, pero es una violencia policial discriminatoria. Es mucho más violenta con ciertas minorities, le dicen minoridades, que no lo son. Hoy día en Estados Unidos, los afrodescendientes, los latinos, los musulmanes, los chinos, asiáticos en general, ya forman parte de ese país, son un contingente muy importante de los pobladores de ese país. Y ellos están tratando de enfrentar ese problema. El problema del racismo no se ha solucionado en ninguna parte del mundo. Es decir, nosotros seguimos teniendo una serie de prejuicios que existen en todas partes del mundo. Y hay que celebrar que en los Estados Unidos existe la posibilidad de que la gente, y como bien dice Susana, no son afrodescendientes solos los que están protestando. Son gente de todas las nacionalidades, incluso caucásicos, blancos, rubios, de ojos azules. Entonces, a mí me parece que este es un fenómeno muy importante. Ahora, yo no sé, y además creo que la reacción de Trump ha sido nefasta, realmente nefasta. No se puede reaccionar peor a una manifestación social de esta naturaleza. Ahora, a mí lo que me preocupa de esto es de que yo no termino de entender si es que son presidentes como Trump o Bolsonaro o Duterte o Matías Salvini en Italia, los que provocan estas polarizaciones en la sociedad. Porque hay que decir también que he escuchado a muchos americanos estar totalmente en contra de estas manifestaciones y decir, como decía Susana, que estos son looters, tipos que aprovechan para romper y todo. Yo no sé si son estos líderes como Trump que provocan estas cosas y estas confrontaciones, o si Trump y los demás que he mencionado son el resultado de que estas polarizaciones se están dando en el mundo por el sistema económico y social imperante y por las fuerzas dominantes que hay en el mundo, que terminan llevando al poder a esta cantidad de gente, Erdogan en Turquía también. Y eso me preocupa. Pero sí me parece que es muy bueno que haya esta reacción, como la ha habido del pueblo americano, porque evidentemente el problema del racismo nosotros lo seguimos escondiendo. Hacemos cuenta de que después de aquel fantástico discurso de Martin Luther King se solucionaron todos los problemas. Mentira, no se solucionó nada. Seguimos teniendo un problema que no tenemos el coraje de enfrentar. No se solucionó nada, capaz que es una afirmación un poco tajante. Desde la audiencia, por ejemplo, está el mensaje de Martín, que dice, mirar tantas películas sobre el racismo nos nubla el juicio. Pensar que en Estados Unidos hoy el racismo es igual que en los 60 es ridículo. No, por supuesto, no estoy diciendo que no se haya avanzado. Por supuesto que sí que se ha avanzado, no lo niego. Pero si tú le preguntas a un afrodescendiente en Estados Unidos si él se considera un ciudadano de primer nivel, así como te va a decir que no. Y tiene muy buenos motivos para eso. Pero después, otro mensaje. Hemos tenido a Barack Obama hace muy poquito tiempo, presidente de los Estados Unidos. Y era afrodescendiente. Si subsiste el racismo, bien, pero que no se ha avanzado, francamente, Gonzalo, creo que es una afirmación exagerada. Yo no dije que no se ha avanzado, yo dije que es un problema que no hemos superado, que es una cosa muy distinta. Después, otro mensaje que quiero agregar es el de Gustavo. Él dice: Trump es el reflejo de una forma de pensar que ya existe. Lo conveniente sería analizar eso, no al político que lo representa. La pregunta es: ¿por qué existe esa forma de pensar que Trump encarna? Seguimos, Susana.
Emiliano, sí, no, acotando un poco y acompañando hoy especialmente, siempre solemos tener bastante sintonía, que yo recuerde, corrígeme Gonzalo si no es así, pero en los temas internacionales creo que venimos de más o menos del mismo palo o de escuela de relaciones internacionales. O sea, es verdad, Alejandro, que se ha avanzado muchísimo, por suerte, pero también recordemos el sabio y viejo refrán castellano, una golondrina no hace verano. Es verdad que tuvimos a un Obama y su mujer también muy influyente en lo que son las comunidades afro, sobre todo a nivel de desarrollo, emancipación de la mujer afro allí en Estados Unidos, pero también tuvimos una Benazir Bhutto en Pakistán y no por eso el país deja de ser sumamente subdesarrollado en lo que es... por lo menos desde la mirada ombliguista, si quieres, eurocéntrica, si se quiere, también del desarrollo país, ¿verdad? Es decir, sí, es verdad que se ha avanzado, no es el microrracismo, por eso yo hablaba no solo del microrracismo, sino también hay que mirar la calidad de vida de la comunidad afrodescendiente en distintos estados de Estados Unidos. Siguen siendo aquellos que acceden a tipos de trabajo a los que a lo mejor no quieren o no llegan los caucásicos. Son aquellos que también viven en distintos barrios. Hay que ver el nivel de acceso a la educación. Por supuesto que hay diferencias muy grandes, pero lo que están expresando hoy en la calle todos estos manifestantes es que quieren justamente un país que defiende los derechos humanos, en un país que defiende el Estado de Derecho, que no exista esa brutalidad policial y que realmente se termine con las encarcelaciones abusivas que hay a la comunidad. Te di la palabra porque había sido aludida incluso por el mensaje del oyente que yo leí, pero falta que hable Juan, falta que se explaye más Alejandro. Voy con Juan, que estaba levantando la mano así, a los gritos. ¿Cómo una mano puede ser un grito? Bueno, como la levantaba Juan recién. Pero Juan levantó las dos manos, además. Dale, Juan. Me toca. Sí, ahora sí. Bueno, yo quiero recordar que Estados Unidos tuvo una guerra civil por el tema de la esclavitud, ¿no? Es decir, la única guerra civil que hubo en Estados Unidos fue por el tema de la esclavitud. Y quiero recordar otra cosa más. Creo que fue casi el único caso que existe en la historia de que la eliminación de la esclavitud fue a través de una guerra. Porque creo que, exceptuando el caso de Haití, que fue una terrible guerra, la guerra de 1804, para eliminar la esclavitud, en general en todos los demás países fue un conflicto pacífico, fue un conflicto sin mayores problemas ni mayores dificultades. Recuerdo, por ejemplo, que la eliminación de la esclavitud comenzó en Inglaterra, cuando a principios del siglo XIX empezó la campaña de eliminar la esclavitud y controlar todo el tráfico de esclavos en el Atlántico, ¿no? De modo que, en general, a lo largo del siglo XIX, la eliminación de la esclavitud fue un proceso relativamente pacífico. Ahora, en Estados Unidos no lo fue así. De modo que ahí tenemos una causa histórica que implica por qué el racismo en Estados Unidos es distinto que en los demás países. Ahora, ¿por qué estos levantamientos ahora? Que era la pregunta que se planteaba. Bueno, creo que hay buenas razones. Por empezar, Trump es presidente. En segundo lugar, estamos en año electoral. Y en tercer lugar, evidentemente, la policía se pasó de rosca. Es decir, mató a una persona de forma absolutamente infame. De modo que los motivos desencadenantes son, pienso que esos tres, más esa herencia histórica no resuelta de la guerra civil. Pero hay más todavía. Hay que recordar otra herencia histórica. Una vuelta de tuerca increíble que solo ocurrió en Estados Unidos, creo, que es que los republicanos, el Partido Republicano, fue el partido de Lincoln, el partido que combatió la esclavitud, y en tanto que los demócratas eran el partido esclavista del sur. Esa situación hoy se ha dado vuelta, es decir, hoy precisamente de alguna manera el partido que está impulsando o digamos defendiendo la supremacía blanca son los republicanos, y el partido que defiende las minorías negras y a todas las minorías en general es el Partido Demócrata. De modo que inclusive esta otra vuelta de tuerca es otra cosa, otro ingrediente que está en este problema. De modo que, en fin, yo creo que el problema es complejo, pero que Estados Unidos tiene varias razones por las cuales este conflicto no está resuelto y parece ser difícil de resolver. A propósito de otras facetas de la protesta de estos días, de la movilización de estos días, Agustín pregunta qué opinan de la idea de censurar obras de arte o películas como Lo que el viento se llevó por considerarlas racistas.
no estamos llegando demasiado lejos con este tipo de medidas. Eso muestra que la guerra civil está presente todavía. No, pero recordemos, la cadena HBO retiró de su plataforma de streaming la película Lo que el viento se llevó, esa que retrata la guerra de secesión desde la perspectiva de una familia de esclavistas. Anuncian que la van a reponer, pero con una reflexión sobre su contexto histórico. Sin alterar la película, pero con una reflexión adjunta, ¿no? Lo quería referirme a eso, pero lo omití en el entusiasmo de seguir con el tema. Y después, a propósito de otra de las manifestaciones, de otra de las derivaciones, y concretamente sobre Nancy Pelosi, sobre ese episodio en el que promueve que se retiren de las instalaciones del Capitolio estatuas de confederados que en su momento se oponían al fin de la esclavitud, dice otro oyente, en este caso Rodrigo, después de 40 años en el gobierno, descubrió que hay racismo y le echa la culpa al recién llegado Trump. Claro, la pregunta es por qué a Pelosi no se le ocurrió antes sacar estas estatuas. Hace unos cuantos años que está como legisladora. Y entonces, bueno, él agrega el factor campaña electoral. Hay una campaña electoral en curso, están usando la raza como mercancía política, dice. Gonzalo. Sí, digo, todas estas críticas son válidas. A ver, Juan, yo no creo que ninguna emancipación de esclavos haya sido pacífica. Bueno, habría que preguntarle a ellos cómo la sintieron y cómo la vivieron. Hay muchos motivos, tú mismo en tu libro, Marx, hoy explicás que los esclavos finalmente los liberaron porque al sistema capitalista le interesaba más tener consumidores que esclavos y que los esclavos no consumían nada. Yo creo que ha habido mucha fuerza, pero lo que sí es cierto es que esa cuestión de igualdad ante la ley, que es absolutamente básica en cualquier sociedad que se llame democrática, no existe ni en los Estados Unidos ni en otros lugares con gente de determinadas razas, con gente de razas que se consideran, les guste admitirlo o no, que las consideran inferiores en todos los días, y eso se demuestra con actitudes de todos los días. Si tú has vivido en países en donde conviven distintas razas, gente de distinto origen étnico, te das cuenta enseguida. Y eso es una cosa que la humanidad no ha superado. Y yo a Estados Unidos, me da la sensación como que lo pones, como que tiene problemas particulares de racismo por esa historia y por esa guerra civil. Pero yo creo que en Estados Unidos es uno de los países donde yo he visto que se ha hecho mayores esfuerzos por tratar de entender la naturaleza de este problema. ¿Por qué a nosotros nos enseñan a ser racistas? Porque yo he vivido en escuelas de gente de Naciones Unidas, mandan sus hijos a una escuela, a hijos de todas las razas, y entre los niños no hay ninguna discriminación racial. Ellos se consiguen amiguitos blancos, negros, altos, rubios, altos, morochos, todo. No tienen ninguna discriminación. La discriminación es algo que se enseña. La discriminación es algo que la sociedad te enseña. ¿Entendés? Es muy parecido al discurso del feminismo. Se enseña, hay ciertas cosas, por supuesto, que las mujeres y los hombres son distintos, pero hay ciertas cosas que te enseñan de que las mujeres pueden hacer ciertas cosas y los hombres pueden hacer otras. Sobre el final, porque ya estamos completando el tiempo de este tema, escuchemos a Alejandro. Yo lo único que quería agregar es que todo este movimiento que uno ve en Estados Unidos y también en otros países, pero sobre todo en Estados Unidos, que tiene una importancia enorme si uno la compara con situaciones más o menos parecidas que han tenido lugar en los últimos años, en los últimos decenios, quizás se deba también en buena parte a la conjunción de una cantidad de cosas. Por un lado en Trump, que sin duda la figura de Trump se ve que colabora mucho para levantar los ánimos de la gente, pero también la crisis de la pandemia, que indudablemente en Estados Unidos ha adquirido una importancia enorme, y unido a cuestiones más profundas como el consumismo desenfrenado, una cierta desestructuración de la vida familiar, la pérdida de algo que era muy importante, por lo menos a la masa media de Estados Unidos, que era la convicción de la trascendencia de la vida humana, que creo que la están perdiendo, en fin, es lo que uno piensa. Y entonces todo esto se junta con
con esa horrible imagen que nos mostraron los videos de lo que le pasó a este ciudadano americano en manos de la policía. O sea, no es solo, creo yo, una cuestión de que haya sido generada por una única causa o una única causal, sino es la conjunción de una cantidad de factores. Cierro con un oyente que contesta a otro oyente. Mauro dice: a nadie se le ocurrió retirar las estatuas vinculadas con el racismo hace 40 años porque en esa época el racismo era peor que hoy. La diferencia es que ahora hay apoyo de la población para una medida de ese tipo. De todos modos, esto es algo que da para una discusión gigante, ¿no? Cómo evaluar con criterios de hoy la conducta de quienes vivieron en otra época, con otro contexto, con otras costumbres, con otra mentalidad. ¿Volverá en los telegramas ese asunto? No sé. ¿Volverá en otra tertulia? Probablemente.